¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos por qué el mes de marzo lleva ese nombre y a quién estaba dedicado. En nuestra sección infantil, el cuento Restaurando el Templo. El padre José Guadalupe llegó a su nueva parroquia en el pueblo de Huixquilco. Juvencio el sacristán le informó que todos estaban cooperando para tener el mejor templo de la zona. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En el santoral te platicaremos de un santo cuyo cuerpo, después de un siglo de su muerte, fue encontrado como si estuviera recién sepultado. Y también te hablaré de la sexta noche de los testigos, una noche que impactará a todos porque ya te platicaré de esto. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La juventud es una etapa de la vida que pasa una vez y ya no vuelve. No trates de recuperar lo que los años han tomado al tiempo y no pienses que podrá devolvértelo. Por más fuertes que sean tus ruegos, tu desesperación, tu frustración, maldiciones, rencores, amarguras, recelos y revanchas. Aprende a disfrutar cada etapa de tu vida, sin adelantarte o aparentar lo que no eres o los años que ya han pasado. Los años pasan como las posibilidades de hacer o no las cosas, de alcanzar cosas sorprendentes con tus capacidades físicas y mentales. Aprende a vivir y disfrutar tus tiempos, tus ritmos y espacios. Un tiempo para estudiar, un tiempo para amar, un tiempo para enseñar, uno reír, trabajar, llorar, lamentarse y reponerse, y así consecutivamente. En tanto haces esto, encuéntrate a ti. Apréndete a amar tal y como eres, a aceptarte. Y una vez que sepas quién eres, dónde vas, busca el amor y la felicidad. A una persona no la hace un bello rostro. Eso al final acaba. Ni tampoco lo hace un cuerpo perfecto. A la larga, eso también se lo llevan los años. Como el sexo y el dinero se llevan las relaciones de los humanos, ya que nadie puede apostar todo su éxito en esas dos cosas, porque el éxito va más allá de sensaciones gratas y comodidades ostentosas. Busca la felicidad, tu lugar y la persona con la cual eres inmensamente feliz, pero siempre con tu personalidad. No aparentes nada que no tienes, ni otra personalidad que no eres. Lo que se basa en materialismos, mentiras, dobles caras y doble moralidad, se desploma muy fácilmente. Una vez que encuentres tu espacio, tu sitio, tus personas queridas, busca el amor. El amor es genuino, único, libre, irreemplazable para ti. Siempre es diferente y especial a otros. No hay nada con lo cual puedas comparar a quien decidas amar. No lo hay. El amor es algo que te engrandece, te llena y transforma, te cuida y protege, y busca tu superación y tu felicidad, y a la vez te hace desearla. Te hace desearla no solamente para ti, sino también para aquella persona que está cerca de ti. El amor verdadero te hace desear la felicidad recíproca. Tus imperfecciones se pulen, hasta hacer de ti, de los pies a la cabeza, un ser fuerte, capaz de hacer grandes cosas y de inventar lo que nadie haya visto. El amor te hace mejor persona. Esa será la señal de que lo has encontrado. Y si algo de ti no te gustara, después de saber qué es lo que en realidad quieres,
Después de saber qué es lo que importa, de valorarte, amarte, respetarte y darte tu lugar como persona y ser vivo, entonces cámbialo. Da todo lo que eres capaz de ti. Da toda tu mente, todas tus fuerzas, todos tus músculos, da toda tu alma, energía y espíritu y deja a un lado la flojera, el letargo, la postergación, la mediocridad y el conformismo. Pelea por lo que quieres a buena lid, sin caminos fáciles, sin atajos, sin ayudas. Conquístate y conquista lo que quieres con los puños cerrados. Esa será tu victoria personal ante el mundo y tu ser. Trata de no perderte y confundirte en la vida, y si algún día te confundes, regresa a tu camino. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, estoy muy contento y ¿saben por qué? Porque estamos llegando al programa número 1000. Aplausos y fanfarrias porque gracias a ustedes, a Sergio Enríquez, el productor, y una gran cantidad de colaboradores, estamos llegando al programa 1000. Que Dios reciba nuestra acción de gracias y que Dios nos bendiga para que continuemos adelante. También estoy contento porque estamos iniciando ya el tercer mes del año. En un momento escucharemos también el canto a la Divina Providencia para dar gracias porque Dios siempre es providente. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, gracias a toda la gente que está cerca de nosotros porque, por ejemplo, en algunas casas papá y mamá es imagen de la Divina Providencia. Gracias a ellos los hijos tienen casa, vestido, sustento y muchas cosas más. También en algunos lugares, gracias a que hay una fonda, alguien va a alimentarse ahí y recibe providencialmente los alimentos que no le dio tiempo a preparar en su casa. Dios se manifiesta de muchas maneras y también hay muchos prójimos que nos ayudan a sentir la providencia de Dios gracias a su amor y su misericordia y al espíritu de servicio. Y a propósito de servicio, un saludo y bendiciones a todos los transportistas de México y de Estados Unidos que precisamente surcan las carreteras prestando un servicio, sea de transporte de personas, de alimentos, de mercancía. Que Dios les ayude a llegar con bien a su destino, especialmente aquellos que nos piden de Estados Unidos. Padre, lo estamos escuchando en este momento, bendíganos. Por supuesto que sí, con mucho gusto vaya para ustedes esta bendición. Y hablando de servicios, también al final del programa les diré los teléfonos de la parroquia donde queremos servirles de la mejor manera. Pero por ahora, vamos a un breve corte y al regreso, el cuento en este programa número 1000. Resonancias de Fe, programa número 1000. Pero, ¿sabes cuántos son 1000 domingos al aire? Son más de 19 años. Por supuesto, gracias a tu preferencia, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés pronto estará cumpliendo 20 años al aire con este tu programa, Resonancias de Fe. Resonancias de Fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos.
el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Restaurando el templo. El Padre José Guadalupe llegó a su nueva parroquia en el pueblo de Huixquilco. Juvencio el sacristán le informó que todos estaban cooperando para tener el mejor templo de la zona, por lo que la construcción estaba muy avanzada. El sacerdote convocó a una reunión, pero nadie asistió. Entonces Juvencio el sacristán le dijo: Mire, padrecito, no se extrañe. En este pueblo todos cooperamos con cosas materiales para tener una iglesia bonita, pero no nos pida más. Estamos seguros que con una iglesia bonita tendremos contentos a Diosito, a la Virgen y a los santitos. José Guadalupe esperó con paciencia la llegada del domingo para conocer a sus fieles. Todos llegaron a misa, pero él vio cosas que lo desilusionaron. Las personas no se saludaban y las familias no convivían entre sí. Después de la lectura del Evangelio, saludó a todos y les dijo: Queridos hermanos y hermanas, tengo pocos días en el pueblo y he visto con preocupación que su iglesia está a punto de derrumbarse. Todos se admiraron por aquellas palabras mientras desviaban su mirada hacia las fuertes paredes del templo. Incluso don Arnulfo, el presidente municipal, se puso de pie y dijo: Con todo respeto, padrecito, usted se equivoca. La iglesia que estamos construyendo tiene paredes muy sólidas. También doña Ofelia, la más criticona y chismosa del pueblo, expresó groseramente: Usted es muy joven y no sabe nada sobre arquitectura. Nosotros hemos utilizado el mejor material de construcción. El sacerdote los escuchó y luego continuó: No quiero presumir, pero mi maestro es el mejor arquitecto de iglesias. De acuerdo a sus clases, les puedo asegurar que su construcción tiene muchos errores. La cimentación es incorrecta y el elemento que une a las piedras no tiene buena consistencia. Don Arnulfo no soportó aquel comentario y gritó: ¡Usted se equivoca! Gastamos mucho dinero en el cimiento y también en el cemento que une a las piedras. Le exijo que mida sus palabras, o en todo caso que nos dé una explicación. José Guadalupe respondió: Trataré de ser claro y no ofender a nadie. Una verdadera iglesia no necesita cimientos de piedra, ni tampoco paredes de piedras unidas con cemento. Ustedes se han preocupado por tener una iglesia de piedra para sus fiestas, pero no construyen la iglesia que Cristo les pide. Cristo no enseñó a construir iglesias de piedra, sino a formar una comunidad de piedras vivas. Él tomó a Pedro como la primera piedra, pero también necesita de todos nosotros. ¿De qué sirve construir un templo si nosotros no vivimos como templos de su Espíritu Santo? Doña Ofelia lo interrumpió: Nosotros somos templos de Dios porque estamos bautizados. No es suficiente el bautismo.
Ser templo significa vivir en comunión con el prójimo, trabajar en comunidad, ayudarse mutuamente. Y ustedes no lo están haciendo, ¿eh? A Dios no le interesa una construcción más. Le interesa que sus hijos, como piedras humanas, construyan su verdadera iglesia universal. Por eso yo no vine a construir iglesias de piedra. Cristo me dio otra misión. Piénsenlo bien y denme una respuesta el próximo domingo. Durante la semana, todos intercambiaron ideas sobre los comentarios del sacerdote. Doña Ofelia dijo: Tengo que reconocer que hirió mi orgullo, pero siendo honestos, creo que tiene la razón. Al siguiente domingo todos volvieron a misa. Como el Evangelio narró el momento de la expulsión de los vendedores del templo, el sacerdote les dijo: Cuando vivimos cosas contrarias al Evangelio o permitimos que nos invada el egoísmo, la soberbia y el pecado, dejamos de ser templos de Dios. Por eso, Él nos invita hoy a expulsar todo lo negativo y a purificarnos como verdaderos templos. Antes de construirle un templo de piedra, es prioritario construir la comunidad. Eso requiere de la participación y el compromiso de todos. Las palabras del ministro llegaron al corazón de todos. Él continuó: Cuando Cristo dijo, destruyan este templo y yo lo restauraré en 3 días, hablaba de su resurrección. Esta iglesia de piedra siempre será de piedra. Pero si ustedes son templos vivos, podrán resucitar con Cristo después de su muerte. Todo el pueblo aprendió la lección. Continuaron construyendo una hermosa iglesia de piedra, pero se preocuparon más por vivir la fe en comunidad. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Queridos hermanos, hermanas, para los judíos conquistar el monte donde Abraham le había pedido años atrás ofrecer a su hijo en sacrificio significaba un gran triunfo. Por eso el rey Salomón decidió construir en el lugar, en Jerusalén, un templo dedicado a Dios. Hasta entonces el pueblo había sentido que Dios les acompañaba mediante una caja de madera donde guardaban los 10 mandamientos y algunos otros escritos de los profetas. Esa era el Arca de la Alianza. Pero cuando se construyó el templo, el arca fue colocada en su interior de tal manera que el pueblo llegó a pensar que ese era el único lugar donde se encontraba Dios. Esa fue la razón por la que cada año iban los judíos al templo de Jerusalén.
Lamentablemente, con el paso del tiempo, los judíos perdieron el sentido y el significado del templo y llegaron a creer que lo importante era el templo y no el encuentro con Dios. Algo semejante a lo que sucede con muchos católicos que se conforman con ir solo a misa para cumplir, pero no tienen un verdadero encuentro con Dios. Esto hizo en aquellos tiempos que algunos se aprovecharan de la situación y desviaran la recta intención, convirtiendo el templo de Jerusalén en un mercado. Es cierto que afuera del templo se necesitaban elementos para su culto como los animales, la leña para el sacrificio, se necesitaban cambistas para cambiar la moneda que llevaban los viajeros por moneda fraccionaria o cambiar la moneda extranjera por moneda de Jerusalén. Todo eso era necesario y estaba permitido en una determinada área, pero los vendedores y cambistas habían invadido la zona santa y estaban convirtiendo el templo en un mercado. Después de la llamada a los primeros discípulos, e inmediatamente después de las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer signo, su primer milagro, encontramos este episodio que nos narra el Evangelio, el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Qué significa este gesto duro e inesperado de Jesús? ¿Qué ha sucedido para que la mano que acariciaba a los niños y tocaba a los leprosos tome ahora ese látigo para expulsar a los mercaderes del templo? Juan alude al Salmo 69 que dice: «El celo de tu casa me devora». El gesto de Jesús se sitúa en la línea de los grandes profetas de Israel que se oponen a que el santo nombre de Dios se convierta en un ídolo, en torno al cual se puedan montar negocios o intereses. Juan, en su Evangelio, da a este episodio un carácter singular. Al situarlo al comienzo del Evangelio, el relato puede tener un significado como programa de vida, como forma de presentarnos la figura de Jesús, y al mismo tiempo introduce un elemento nuevo que no estaba presente en la narración de los otros tres evangelistas. Inmediatamente después de la expulsión, hay un debate con los judíos sobre la destrucción del templo de Jerusalén y su reedificación, en el que Juan acaba diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Un tema que vuelve a ser tomado poco después en el diálogo con la samaritana, cuando Jesús le dice a aquella mujer: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Quiere decir Jesús que en Él vamos a adorar al Padre. En las bodas de Caná, Jesús mostró que Él tenía un vino mejor, que ya no podía ser contenido en odres viejos sin hacerlos reventar. En este pasaje de la expulsión de los mercaderes, Jesús hace reventar el viejo y suntuoso templo de Jerusalén. Los que adoren al Padre en espíritu y en verdad, dice, ya no necesitarán templos suntuosos para hacerlo. El templo ha pasado a un segundo plano. Tiene un significado funcional. El lugar privilegiado del encuentro con Dios no es ya un lugar, por muy majestuoso y cuidado que sea. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús, muerto y resucitado. Por supuesto, esto no significa que descuidemos los lugares donde nos reunimos los domingos para celebrar la Santa Misa, sino por el contrario, aprendiendo a cuidar el templo de tú, de mí, de nuestro cuerpo, aprendamos a cuidar también los templos y el mundo entero. Amigos, vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar el Santo Oral. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santo Oral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 3 de marzo se celebra a San Juan Clímaco, que nació en Palestina. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él comenta 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos.
Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. El superior del convento le pidió que escribiera los consejos que él daba a la gente para mantener fuerte el espíritu. Fue entonces cuando Juan escribió el libro que le dio su apellido. Este libro se llamó Escalera para subir al cielo y en griego se dice Clímaco. El libro llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El 4 de marzo se celebra a San Casimiro de Polonia del año 1484. En polaco, Casimiro significa el que impone la paz. Casimiro nació en 1458 en Cracovia. Fue el tercero de los 13 hijos de Casimiro, rey de Polonia, e Isabel, hija del emperador de Austria. Es interesante mencionar que muchos santos han salido de familias muy numerosas. Además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo 2 maestros que eran muy buenos educadores. Aunque era hijo del rey, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo, comía austeramente y se esforzaba por no tomar licor. Le gustaba mucho ayudar a los demás, aunque sus preferidos eran los más afligidos, los más pobres, los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera y los enfermos. Defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. A su papá, el rey, le advertía con todo respeto pero con mucha valentía las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres, y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Por acercarse a los enfermos, Casimiro se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió dejando en todos recuerdos de bondad. Lo sepultaron en la capital de Lituania. A los 120 años de su sepultura, abrieron su sepulcro y aunque el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo, encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Bueno, ni siquiera sus vestidos se habían dañado. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas 2 naciones han conservado admirablemente su fe católica. El 5 de marzo se celebra a San José Oriol. Él nació en Barcelona, en España, y pasó allá toda su vida. Desde que se ordenó de sacerdote y recibió el grado de doctorado en la universidad, se dedicó ¿a qué? A educar a todos los jóvenes de aquella región. San José Oriol tuvo un don que necesitan mucho los jóvenes, el don de consejo, diría yo, de dirección espiritual, que no es otra cosa sino aconsejarlos cuando tienen dudas, cuando tienen crisis. La gente que iba a consultarlo después de escucharlo regresaba a su casa o a su trabajo con el alma tranquila, en paz y por supuesto el espíritu lleno de confianza y alegría. El 6 de marzo se recuerda a Santa María de la Providencia, mujer francesa que, preocupada por los más pobres, fundó con otras 27 jóvenes mujeres de París una comunidad que pronto se multiplicó en varias regiones de Francia. Antes de morir, esta mujer en 1871 pudo enviar misioneras a China. Actualmente su comunidad tiene 119 casas en el mundo con religiosas que se dedican a atender enfermos y a ayudar a los más necesitados. El día 7 de marzo se recuerda a Santa Felicidad y Santa Perpetua, que murieron en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Ella pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Por su parte, Felicidad o Felicitas era una sirvienta de Perpetua, por cierto muy joven. Ambas fueron encarceladas durante la persecución que organizó el Imperio Romano. En aquel tiempo a los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una misa. Después de ese momento las llevaron al lugar del martirio. Antes de ellas fueron martirizados algunos hombres que fueron echados a las fieras. A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza. Luego soltaron una vaca bravísima, la cual las atacó sin misericordia. Después les cortaron la cabeza. El 8 de marzo se celebra a San Juan de Dios, fundador de una comunidad que actualmente se sigue dedicando a los enfermos, especialmente a los dementes. Curiosamente nació y murió en un 8 de marzo, claro, de diferente año. Nació en Portugal en 1495 y murió en Granada, España, en 1550 a los 55 años de edad. Después de haber sido parte del ejército, viajó a Granada y al entrar en la ciudad, vio a un niño muy pobre y muy necesitado. Al acercarse a ofrecer su ayuda, el niño le dijo: «Granada será tu cruz», y desapareció. En Granada se dedicó a vender libros hasta que a los 40 años tuvo una conversión tan radical
que repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería, y se dedicó a caminar por las calles de la ciudad pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados. La gente creyó que se había vuelto loco, por lo que empezaron a atacarlo a pedradas y finalmente lo llevaron al manicomio. En aquel tiempo en los manicomios se daban fuertes palizas a los enfermos porque se creía que era la forma de calmarlos. Su estancia en el lugar le permitió comprender la injusticia contra los dementes, el dolor de los enfermos y la necesidad de buscar verdaderos caminos para ayudarles. Apenas salió del manicomio, fundó un hospital y empezó a recibir a cualquier enfermo, mendigos, locos, ancianos, huérfanos y desamparados. Demostró que la mejor medicina para atender a los enfermos es la paciencia, la comprensión y el amor. También demostró que a ciertos enfermos hay que cuidarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Lo que diría el Papa Francisco, la cariñoterapia. Durante el día atendía a cada enfermo con cariño, haciéndola de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche salía a la calle pidiendo limosnas para sus pobres. Pronto se hizo popular en toda Granada. Las personas que antes lo habían apedreado ahora le regalaban lo que les había sobrado de la comida del día. Incluso el obispo, admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre y empezó a llamarlo Juan de Dios. Como Juan de Dios cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el obispo le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Este santo es patrono de los que trabajan en hospitales y de los que propagan libros religiosos. Y por supuesto, amigos, es quien también da nombre a la Plaza del Mariachi en Guadalajara. Saludos a nuestros amigos de Guadalajara y a todos los que de alguna manera están celebrando este día, porque también es patrono de muchos mariachis. Y pasamos a el 9 de marzo, día en que se celebra a Santa Francisca Romana, que vivió hacia el año 1440. Llegó a ser santa por vivir ejemplarmente como esposa, madre, viuda y apóstol. Vea, se puede llegar a ser santo, santa, simplemente viviendo aquella manera que Dios nos ha pedido que tengamos como solteros, casados, etc. Y esta mujer es una de las santas más queridas de los romanos. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta que han hecho manos maestras de Iztapalapa, un colectivo que se llama Última Hora, que presenta una inspiración con nopales, con sagrados corazones, con milagritos de los antiguos y muchas cosas más, que es una puerta artística, hermosa e interesante que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia, 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe.
Queridos amigos, amigas, hay que recordar que los romanos dedicaban cada uno de los 10 meses que formaban el calendario romano a uno de sus dioses, y que marzo era el primer mes del año. Este estaba dedicado al dios Marte, pero ¿quién era el dios Marte para ellos? Los griegos le llamaron Ares. Su nombre dio origen al día martes y al mes de marzo. Marte era hijo de Júpiter y era el dios de la guerra. Se le representaba como un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, es decir, una especie de casco con una decoración en la parte superior. Sus símbolos eran el lobo y el pájaro carpintero. Aunque era esposo de Bellona, era también amante de Venus, con quien tuvo 2 hijos, además de otros con otras amantes. Sus características eran intrepidez, temeridad ciega, calor y osadía, fuerza viril e inspiración guerrera. Era considerado como el padre de Rómulo y Remo, y una de las 3 divinidades que cuidaban Roma. Al ser padre de Rómulo, fundador de Roma, se le consideraba padre de todos los romanos. Hay que recordar que, de acuerdo a la mitología romana, cuando se destruyó Troya, uno de sus héroes, llamado Eneas, que da origen a este libro famoso llamado la Eneida, huyó hacia lo que ahora conocemos como Italia, y ahí tuvo a una hija. Esa hija tuvo relaciones con el dios Marte. De esa relación nacieron Rómulo y Remo, pero como esa mujer era una especie de sacerdotisa, no podía tener relaciones ni hijos, por lo que, si lo hacía, sería sepultada viva. Ese era el castigo para las vestales, y ella era una vestal. Por eso, esta mujer dejó que sus hijos crecieran junto al río Tíber, y ahí crecieron amamantados por una loba. Tiempo después, Rómulo creció y fundó la ciudad de Roma, dedicándola en gran parte, por supuesto, a su padre Marte. El culto a Marte era muy grande, solo inferior a Júpiter, el dios más importante. Sus templos se levantaban en el llamado Lugar de Marte o Campo Marte. Se le dedicaban las siguientes festividades. La Ferie Martis se celebraba el 1 de marzo y el Armilustrium el 19 de octubre. Cada 5 años se celebraba una Soubeta Aurilia, en la que se sacrificaban en su honor un cerdo, una oveja y un toro. El 27 de febrero y el 14 de marzo tenían lugar las carreras de caballo de la Equirria. El 23 de marzo se celebraba el Tubilustrium, en el que se purificaban las armas y las trompetas que servían para la guerra. Finalmente, el 15 de octubre se celebraba una carrera de cuadrigas en el campo de Marte, donde uno de los caballos de la cuadriga ganadora se sacrificaba al dios. De esta manera, esta sección nos ayuda a acercarnos un poco al campo de la cultura, porque nosotros ya no creemos en el dios Marte, pero seguimos utilizando algunas palabras de tipo romana, como el mes de marzo dedicado a él en la antigüedad, y también el día martes. Algunas palabras que se derivan de él, como Campo Marte, el lugar donde se reúne el ejército, o la palabra marcial, que tiene que ver también con el ejército. Pero en el mes de marzo generalmente nosotros celebramos el triunfo de Jesucristo en la resurrección. Así que ahora vamos a la siguiente sección. Y amigas, amigos, llega el momento de hablar de la Noche de los Testigos. Les explico de qué se trata. Seguramente que ustedes han visto que en algunas fechas durante el año, algunos monumentos se pintan de rosa, por ejemplo, para hablar de nuestro apoyo a las personas que tienen cáncer. Pues bien, en algunas ocasiones en el mundo, algunas catedrales se pintan de rojo para indicar que, lamentablemente, los cristianos, la Iglesia, está siendo perseguida particularmente en algunos lugares. Religiosas asesinadas, sacerdotes secuestrados, masacrados y asesinados, parroquias destruidas, dinamitadas, quemadas, y claro, como en México parece que esto no lo tenemos tan cerca, como que lo ignoramos y a veces no le ponemos atención. Pero el Papa ha formado una asociación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos pide tener conciencia de esto y ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Precisamente el próximo miércoles 6 de marzo, en mi parroquia, tengo el honor de que se realizará esta Noche de Testigos que se realiza en distintas partes del mundo. ¿Quién estará presente? El padre Pedro Narbona, que viene desde Chile,
para hablarnos de cómo su iglesia fue incendiada totalmente por manifestantes. Estará también de la República del Congo el padre Blaise, que nos hablará de la persecución de los cristianos en toda aquella región. Y, por si fuera poco, de México el padre Filiberto Velázquez, víctima de persecución y violencia en el estado de Guerrero. ¿Quieres escuchar estos testimonios que te van a desgarrar el corazón? Te espero el próximo miércoles 6 de marzo. A las 6 de la tarde tendremos la misa y a las 7 de la noche, la Noche de los Testigos. Es entrada libre para el público y también para la prensa. Recuerden, la parroquia está en Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme o del Metro Bus Revolución. De verdad que al escuchar estos testimonios dirán: «Ah, caray, no sabía esto», tantos perseguidos a nivel mundial, y por eso el Papa nos pide que apoyemos, pero primero que nos informemos de lo que está pasando en el mundo para que esto no se vaya a replicar en nuestro país. ¿Y qué hace esta asociación que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada? Precisamente ayudar. Por ejemplo, en este momento ante la guerra de Israel con Palestina, donde los palestinos necesitan ayuda, todos, pero especialmente los cristianos palestinos, esta asociación te pide que ayudes con $1, por ejemplo, a estas personas para que tengan alimento, medicamentos, a cambio de un rosario hecho con madera de olivo. Este tipo de cosas que parecen insignificantes hace que la gente tenga un rosario y ayude a alimentar y a tener medicamentos a nuestros hermanos necesitados de Palestina. Pero llega el momento de hacer el canto a la Divina Providencia y por lo tanto vamos a hacerlo. Que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa número 1000 y mil gracias a Dios. No, 2000, 3000, 5000 millones, todas las gracias a Dios y a ustedes por tantas bendiciones. Y les doy el teléfono de la parroquia por si necesitan algún servicio, cómo puedo obtener la indulgencia, cómo consigo el extracto de agave que le ayudó al Padre a salvar la vida y que lo mantiene en forma, cómo le hago para conseguir alguno de sus libros. Bueno, ahí les dan toda la información, de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. No vayan a hablar a medianoche porque no les va a contestar nadie. Los teléfonos son 55-5705-5939 y lo repito, 55-5705-5939 y también el 55-55-66-7744. 55-55-66-7744. Y de verdad, agradezco a todos por su preferencia. Recomienden este programa y no puedo despedirme sin agradecer de una manera muy pero muy especial a mi productor Sergio Enríquez Morín, que me tiene tanta paciencia, que tiene tanta creatividad y tanto gusto por hacer este programa. Gracias, Sergio, que Dios te bendiga y que bendiga también a tu familia y tu trabajo. Y a todos ustedes, feliz domingo.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.